Hola, ¿qué tal? Estamos en el comentario positivo y hoy vamos a continuar con la lectura bíblica semanal. Seguimos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de un nuevo día, Señor bendito, por la vida, por la oportunidad, Señor bendito, de hacer nuevas cosas, Señor. Usted hace nuevas cada día las cosas, Señor bendito, y sabemos que hoy tenemos preparado un día de bendición, un día agradable, un día donde usted va a estar con nosotros, Señor bendito. Yo declaro, Señor Dios Todopoderoso, que aun cuando no estén a mi lado, mi esposa, mis hijos, Señor bendito, usted los cubre, los bendice, Señor, en su entrar, en su salir, en lo que hagan, en sus actividades, Señor Dios Todopoderoso. Usted los ha tocado, Señor bendito, y usted nunca se apartará de ellos, ya que dice su palabra, Señor Dios Todopoderoso, que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Una vez más, Señor, pongo este tiempo en sus manos para que usted sea el que hable, Señor, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, y que nosotros, Señor, podamos salir edificados de este tiempo. Señor bendito, bendiga este momento, Señor, bendiga la palabra, Señor bendito, abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos ser edificados. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues entonces empezamos y dice aquí entonces que en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí, si bien la enseñanza precisamente viene en la parte de el alimento, de cómo alimenta el Señor, la enseñanza viene en la forma de multiplicación, pero también, bien importante, punto muy importante, dice: tengo compasión de la multitud. El Señor Jesús tiene compasión, tiene dolor, se duele, se conduele de nuestras necesidades, de nuestras dolencias, de lo que a nosotros de las cosas que nosotros necesitamos. Él sabía que en ese momento esas personas que habían tenido hambre de buscarle, tenían necesidad de alimentarse, y el Señor les alimentó con palabra, y les alimentó con algo físico para que pudieran renovar sus fuerzas, para fortalecerse. Pero lo más importante es eso, el corazón que tenía de compasión, de ver a la gente y ver su necesidad. Y no es algo que tenía, sino que sigue teniendo hoy, y que hoy puede ver, y más aún en aquel que deja a un lado su tiempo, sus actividades, por buscar el rostro del Señor Jesús, por hablar con Él, que es algo que la iglesia ha perdido mucho esa parte, porque es verdad que hay muchos que han olvidado de tener su tiempo de intimidad, su tiempo de lectura, de buscar de Dios, y de realmente sentir esa hambre y esa sed, eh, de buscar al Señor, y de saber que el Señor Jesús es el que nos da agua de vida, que nos alimenta, y Él multiplica la bendición para nosotros. Pero también la parte viene en qué hacemos nosotros. O sea, podemos estar, sí, orando, sirviendo, pero tenemos compasión, nos condolemos de la multitud de las personas. Nosotros podemos caminar y realmente, yo recuerdo en mis primeros años de cristiano, las personas con las que convivía, en realidad los hermanos con los que convivía, nos enseñaron mucho a ir a evangelizar a la calle. Hoy es algo que a la mayoría de los cristianos avergüenza. En aquel tiempo era de subir a un camión, subir a un transporte y empezar a platicar con la gente y compartirles. En aquel tiempo era salir a la calle y empezar a hablar. Y sí, nos metían mucho esa idea, y era real, era real. El Señor Jesús no tenía micrófonos y hablaba a multitudes. Y nosotros nos cuesta trabajo cuando el Señor nos dice: háblale a esa persona, dale palabra. Y nosotros decimos: ¿y qué palabra le doy? Y ponemos el pretexto que, si bien era verdad, pero era pretexto. Finalmente, cuando le hablamos a Dios y Él nos da una orden, y nosotros ponemos pretextos, si Él nos da una orden, Él sabe que podemos cumplirla, Él no nos va a mandar nada que no podamos hacer. Pero llegamos a la actitud que tuvo Moisés cuando le dice: he aquí que yo te mando que tú hables a mi pueblo. Y él dice: pero es que yo soy lento de habla y tardo para hablar.
y dice el Señor Jesús, ¿y quién ha dado lengua al hombre? Y se enoja el Señor y le dice, bueno, entonces ve y tráeme a Aarón, no le he dado yo elocuencia, facilidad de palabra, pues él será, tú serás para él el que hable y él será el que dé la voz por ti y tú serás para él como yo soy para ti, le dice como Dios. Entonces, finalmente vemos que nosotros nos acostumbramos a los pretextos y olvidamos tener compasión. Y de hecho compasión es un ministerio también, un ministerio de misericordia, de poder sentir ese dolor y es diferente tener solamente misericordia por la gente, tener compasión, a tener el don. Hay personas que tienen ese don de misericordia y que Dios no los hace detenerse cuando se trata de ir a ayudar, de ir a poner su tiempo, de sentir dolor por las personas. Eso es un punto bien importante que tenemos que ver porque nuestro eje es el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo y vivir como el Señor Jesucristo nos ha enseñado y Él es nuestro principal ejemplo y entonces tenemos que ser como Él, tenemos que tener un corazón como el del Señor Jesucristo. Y luego dice versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar pan a estos que están aquí en el desierto? Como les decía, cuando Dios da una orden, Él sabe cómo lo va a hacer. Él sabe qué es lo que va a hacer y cómo lo puede hacer. Y ellos ya habían visto milagros y ellos se sorprenden. Como dicen, ¿dónde podrá haber alimento suficiente para saciar de pan? Vemos otra vez el ejemplo de Moisés, cuando Moisés también le dijo al Señor que iba a llevar maná del cielo y dice, ¿de dónde podremos sacar carne, alimento para todo este pueblo? Y el Señor dice, se ha cortado mi mano para poder alimentar. Y cuando la gente se quejó de que solamente maná veían, el Señor dice, ahora les voy a traer codornices hasta que se les salgan por las narices. Y hubo tal cantidad, pero otra vez Moisés también le dice, ¿habrá tal cantidad de carne? Y no creía. Y muchos de nosotros somos incrédulos. Podemos ver una y otra vez estas acciones que hizo el Señor, que nos dice, haz esto, y nosotros estamos con incredulidad, pero saldrá, pero se podrá. Te dice el Señor, comparte mi palabra. Es que soy tardo de habla, es que no sé hablar, es que yo no me enseñaron, es que nadie me enseñó. Dice, no soy yo el que da la habla, le dice a Moisés. Y sin embargo, vemos que después Moisés, la manera en que al final ya hablaba. Esto se da por experiencia. El doctor Ernesto Zedillo, cuando empezaba en la presidencia, por las circunstancias que hubo, él no era el que estaba preparado todavía y se ve en sus primeras apariciones que tuvo, cómo se agarraba del púlpito y se veía el nerviosismo para hablar. Él no sabía hablar en público, pero vemos el desarrollo que tuvo al final y cómo hablaba. No estoy hablando para nada si hizo bien o mal en su sexenio, de eso no se trata, sino veo al orador en esa persona que fue un gran orador y que finalmente de todas maneras en la forma en que se desenvolvió y cómo se preparó aún también durante el sexenio. Él ha sido el primer presidente que encontró trabajo después de, él se fue a trabajar al Foro de Economía Mundial, si no mal recuerdo, el dato más o menos es así, o un lugar de esos de donde se habla de dinero a nivel mundial, o sea, se fue a nivel internacional a trabajar y vemos que hubo un desarrollo en él. Entonces, si bien sí, también esa parte de que cuando empezamos con nerviosismo, a mí me sucedió la primera vez en la iglesia donde yo nací, cuando me dieron la primera vez el púlpito, me quedé callado, me puse muy nervioso y no pude decir nada. Me bajaron, finalmente predicó otro, pero la persona que me discipulaba me regañó muy fuerte porque me dijo, es que tú no te has dado cuenta que tú no eres el que habla, sino el Señor Espíritu Santo, y tú no estás dejando que hable el Espíritu Santo. Me dijo, está bien, es la primera vez, entiende, pero tienes que dejar que sea el Espíritu Santo el que hable. De ahí tomé las palabras que me dijo y hoy yo creo que yo no soy el gran orador, pero que el Señor Espíritu Santo me permite ser el instrumento para que él hable. Es como cuando una persona, o es exactamente un predicador o un cantante, toma un micrófono y está hablando, está cantando, y oímos la voz de quien está cantando, pero el medio para que llegue a todos es el micrófono.
Así es como actúa el Señor con nosotros y nos da la oportunidad de Él hablar y que nosotros seamos el instrumento. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no somos sino el Señor el que habla. Y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor da una orden, tenemos que confiar en que Él dará los medios para que podamos hacerlo. Pero vamos aquí, versículo 4, sus discípulos dudaron y dicen, ¿dónde podrá alguien encontrar suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Y Él les preguntó, Él ni siquiera se ocupó en la respuesta de ellos, ni en hacerles entender que estaban equivocados. Él se fue directo a lo que tenía que hacer. Él no da vueltas, él no rodea las cosas, no las trata de maquillar o a ver. Muchos de nosotros cuando vemos duda en el hermano nos ponemos a tratar de explicarle al hermano que no debe tener dudas en vez de actuar para que ellos vean con pruebas fehacientes que no deben de dudar. Y el Señor se fue directo y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Y él entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fueron a la región de Dalmanuta. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús no solamente los alimentó del alimento espiritual, sino que también multiplicó el alimento físico y le dio a la gente. Él cubrió la necesidad de la gente, él vio la necesidad y él la cubrió. Entonces nosotros tenemos que ser también personas en acción que podamos cubrir al Señor y caminar como el Señor camina, vivir como el Señor vive. Y si el Señor nos dice, ve y haz esto, el Señor dará la multiplicación. No solamente será una sola cosa, sino mucha bendición por medio de la fe que tú tengas en obedecerle. Bueno, los fariseos buscan señal, versículo 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él buscando una señal del cielo para poner la prueba. Suspirando profundamente en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, así como que se desesperaba. Vemos que dice suspirando, cuando le dijeron que estaban buscando una señal del cielo, una señal que los convenciera, él hace, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, como diciendo, ya han visto tantas señales y no quieren entender, pero dice, pero no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos embarcó otra vez y se fue a otro lado. No, dice, no se les dará señal a esta generación. ¿A qué se quiso dar a entender? A que iba a haber otra generación. Y dice la escritura que la generación, la final, es en donde van a ver, dice, va a haber jóvenes profetizando, y van a tener visiones. Y entonces, cuando venga la señal de que el Señor regresa, es cuando verán, y entonces podrán entender la gente que el crucificado no quedó en la tumba, o que sí existió, porque muchos hoy todavía dudan de que sí fue, que sí vivió, y otros dudan si hizo los milagros que se dice y si él resucitó. Cuando en realidad, un dato que ya he platicado en otras ocasiones, finalmente, si nosotros vemos a libros como la Odisea y la Ilíada, que se achacan a Homero, y específicamente sí se pone en los libros, en las publicaciones que son de Homero, pero en realidad no hay pruebas suficientes que sea de Homero. Hay algún estudio que hacen los arqueólogos, que cuando encuentran documentos antiguos, se basan a la cantidad de documentos y la concordancia de los mismos para poder determinar. Y hay tan pocas copias y tan pocas pruebas fehacientes de que Homero haya sido el que lo escribió. Y asimismo hay de muchos documentos antiguos, y de verdad la Biblia sobrepasa sobremanera los documentos antiguos en cantidad de copias que hay y en cantidad de concordancia que hay de esas copias, de que existió, y por eso hasta los historiadores no pueden negar que el Señor Jesús existió. Entonces vemos que, y aparte, bueno, finalmente, además, hablamos de que hubo personas externas. También cuando vemos eso,
Vemos que hay historiadores como en aquel tiempo Flavio Josefo, que habló del Señor Jesucristo en sus cuartillas. Entonces vemos que hay una seguridad de quién estamos hablando, pero esa señal no les llegó a esa generación, no pudieron verla, no la entendieron, y va a ser el tiempo en la última generación en donde va a haber señal, aunque siempre, nunca se ha apagado el fuego del Espíritu Santo, y siempre ha habido un grupo que realmente creyó y que no necesitaba señal, porque nosotros no creemos, no vemos para creer, sino creemos para ver. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. La levadura de los fariseos. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí, pues no tenían panes. Dándose cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis? ¿No entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5.000 panes los 5 panes, entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y estos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿aún no entendéis? Finalmente, ¿de qué estaba hablando? La levadura es algo que le echas al pan para que infle cuando tú vas a meterlo al horno. Entonces, cuando empieza a hornearse, empieza a inflar y se hace grande, crece. La levadura es la que hace que se haga grande algo. Entonces, cuando habla de la levadura, los fariseos estaba hablando que las enseñanzas de ellos estaban haciendo grandes y eran incorrectas, estaban mal. Entonces, guárdense de la levadura de los fariseos. A eso les decía: guárdense de lo que están enseñando, o más bien, porque vemos que más adelante él en otra ocasión, en otra oportunidad les dice: hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Entonces, su forma de vivir, su mal ejemplo, era el que estaba llenando de levadura al pueblo de Dios. Entonces vemos y vemos algo bien importante. Habían eran dos grupos de personas sabias. Estaban los fariseos y los saduceos, y vemos que de los saduceos el Señor nunca habló de esa manera. Si bien no aceptaba mucho de lo que su forma de vivir y la forma de enseñar de fariseos, saduceos, de escribas, pero él cuando de los saduceos no dijo esto, y de los fariseos sí dijo: oigan lo que dicen, pero hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Entonces él sabía que los fariseos estaban hablando muy correctamente respecto a la ley, pero ni con un dedo querían levantar lo que ellos le ponían, las cargas que ponían a otros. Jesús mismo lo enseñó más adelante en esta parte, y les dice, les recuerda del pan, porque ellos decían: es que no tenemos pan. Decían: es que ellos discutían entre sí que no tenían panes. Y cuando les dijo eso: discuten que no tienen pan. O sea, por favor, o sea, todo lo que ustedes puedan necesitar yo se los doy. Y era lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Vemos que cuando el Señor Jesús dice 2 veces algo, es firme. ¿Dónde dice esto? Precisamente cuando José habla con el faraón, le dice, porque el faraón le platicó los 2 sueños que tuvo, y dice: precisamente porque si el Señor le mostró 2 veces esto, los 2 sueños son uno, y si el Señor lo mostró 2 veces, es porque es firme la decisión que tiene el Señor de hacerlo. Entonces vemos que cuando el Señor dice 2 veces algo, es firme la decisión de hacerlo. Y él dice que tuvo compasión de la gente, y la primera vez repartió 5 panes entre 5.000, y sobraron 12 cestas. Y dice: y cuando partí 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas? 7. Y les dijo: ¿aún no entienden? O sea, la multiplicación viene por creer. Y el Señor está diciendo 2 veces que Él te va a alimentar, que Él te va a cubrir, que Él te va a bendecir. Y aún no puedes creer que Él va a estar ahí en todo tiempo y que nunca te va a dejar sin nada. Ellos estaban todavía sin entender a qué se refería el Señor Jesús. Bueno, el ciego de Betsaida, 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner manos sobre él, le preguntó:
¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez sus manos sobre sus ojos y él miró fijamente el resultado. Miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Entonces vemos cómo cura a un ciego. Y aquí me recuerda una enseñanza que hay precisamente también respecto a hablando, y precisamente es muy bueno, y por algo el Señor Espíritu Santo lo pone continuo al hablar de la levadura del fariseo y de cómo discutían ellos con Jesús de la enseñanza. Y hay una parte en donde dice que, una enseñanza que dice que un día iban unos hombres hacia Jerusalén a dar gracias a Dios por un milagro y se encuentran en el camino y uno de ellos uno de ellos le habla y lo saluda al otro y empiezan a hablar, a platicar y van platicando el camino y dice, y a ti, ¿tú a qué vas a Jerusalén? Dice, yo a dar gracias a Dios. Ah, yo también. Dice, ¿y tú por qué vas a dar gracias? Y dice, a mí me sanó. Ah, mira, yo también, yo fui también sanado. ¿Y a ti de qué te sanó? A mí me sanó de la vista. Ah, a mí también. Dice, ¿y cómo te sanó? Ah, mira, pues él escupió en mis ojos, y puso sus manos sobre mí. Dice, no, así no es. Dice, escupe al suelo y te pone lodo en los ojos. Y dice, no, él te pone tus manos en tus ojos directamente. Dice, no, él escupe en el suelo y te pone lodo. Y empezaron a discutir de cómo era la bendición y ya no llegaron a Jerusalén y uno puso el templo de los alivistas y el otro el de los el de los que solamente un toque de Dios tenían. Y entonces vemos que ellos se fueron para interpretar la bendición y no entendieron la bendición de Dios que para cada quien es distinta. Y entonces desde hoy, por eso, de ahí nace el hecho también de que haya tantos puntos de vista diferentes en las teologías cuando no entendemos que la enseñanza de Dios es inmarcesible, dice en una parte, pero que nos puede hablar el Señor Espíritu Santo y nos va a hablar de manera distinta a cada uno según nuestra necesidad. Y entonces vemos que aquí lo hizo de una manera, pero vemos que sí también en otra parte escupió al suelo y puso lodo en los ojos de una persona. Entonces vemos que no solamente hay una forma de que Dios bendiga, sino a cada uno lo va a bendecir en su necesidad como Dios quiere. Él tiene esa libertad y ese poder. Y bueno, viene la confesión de Pedro 27. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo, ¿pero vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Entonces vemos aquí esta parte que hay algo bien importante. El Señor Jesús, él sí averiguaba en realidad qué estaban diciendo de él las personas. Vemos que hay personas que no saben y que no entienden y que no quieren saber qué dicen los demás. Y cuando alguien les dice lo que piensan de ellos, se molestan, se enojan, se alejan y no quieren entender. Y vemos que que el Señor Jesús no le importaba lo que pensaran, no le molestaba, más bien quería saber qué pensaban de él. Y vemos aquí que el Señor Espíritu Santo le revela a Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Y él hace su confesión de fe. Vemos algo que habla precisamente Pablo en Romanos, dice que si confesares con tu boca que el Señor es Cristo, y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Y entonces vemos que él aquí hace su confesión de fe, Pedro, y les dice, y él les dijo en ese momento que todavía no divulgaran que él era el Cristo. Jesús anuncia su muerte y su resurrección, y comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. O sea, a él no les hablaba en parábolas. Y Pedro le llevó aparte y le comenzó a reprender.
Mas él, volviéndose y mirándole a sus discípulos, reprendió a Pedro y dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú no piensas como Dios, dice la Reina Valera, sino como los hombres. Y le dice Satanás, pero no le estaba diciendo a Pedro, sino que, o sea, Jesús nunca quiso ofender a Pedro, sino que Satanás, así como, y es algo que tenemos que aprender también, por eso tenemos que entender qué espíritu nos habla, cuando nos habla Dios, y cuando nos habla Dios no contradice, el Señor no se contradice a lo que está en las Escrituras, pero muchas veces el enemigo viene y nos hace creer que es el Espíritu Santo y nos dice palabras, y entonces nosotros vamos y decimos palabras que no vienen de Dios. Y tenemos que tener ese discernimiento de entender cuándo sí viene de Dios y cuándo no viene de Dios, y aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces vemos aquí que cuando dice quítate delante de mí, Satanás, no le está diciendo a Pedro, le está diciendo al enemigo que estaba aconsejando a Pedro decir esto. ¿Por qué? Fue inmediatamente después, vemos esto, y también esta es una enseñanza que nos da el Señor, y esa continuidad que nos da de enseñanzas. Pedro mismo en los anteriores versículos le dice: tú eres el Cristo, y ya hablamos que Romanos dice que el que confiesa al Señor Jesús será salvo. Pero vemos después que él estaba desanimando al Señor para que cumpliera su propósito. Ahí en la iglesia misma hay personas que vienen y nos desaniman para cumplir con nuestro propósito. Dios no te habló, tú no eres quien, no es el tiempo, no estás preparado, a ti quién te enseñó, a ti quién te dijo, y nos vienen y nos quieren desanimar para cumplir nuestro ministerio. Pero nosotros tenemos que entender cuándo es el Señor Espíritu Santo el que nos habla, y aún por medio de hermanos, de pastores, de profetas, etcétera, de ministerios, nos puede hablar el Señor, el enemigo, y si nosotros no sabemos discernir, vamos a dejar nuestro propósito, y nosotros no podemos dejar el propósito. Nosotros no tenemos que tener la mente en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso viene en esta continuidad el hecho de que primero Pedro confiesa y después Pedro es el que empieza a desanimar al Señor Jesús para cumplir su ministerio. Y entonces viene la parte también en donde tenemos que aprender que no porque haya hecho mi confesión de fe quiere decir que dejaré de hacer cosas incorrectas, pero tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe, y tengo que aprender a escuchar la voz de Dios para que yo sepa cuando el enemigo está hablándome y está haciendo, o que yo sea causa de tropiezo para otros, o que sea mismo el enemigo causa de tropiezo para mí, por creerle a él y no creer al Señor Jesús. Condiciones para seguir a Jesús. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí vemos, dice: si alguien quiere venir en pos de mí. El Señor es un caballero, Él no nos obliga, Él no nos dice, no nos hace manita de puerco para que podamos seguirle, para hacer lo que Él dice, sino que Él dice: si alguno quiere, dice, pero viene un requisito, viene primero la decisión. Yo te dejo la lección, tu libre albedrío, pero una vez que lo tomas, tienes que entender que para que puedas salvar tu vida, tienes que tomar tu cruz y seguirme. O sea, entender las situaciones, las dificultades, la persecución que va a haber, y aún aún hasta, como lo decíamos, si viene otra vez la continuidad de enseñanzas que vamos leyendo, aún cuando vengan en mismos hermanos a quererme sacar de mi propósito, no lo voy a permitir. Ese es cargar con mi cruz, el poder ser criticado, señalado, amedrentado por otros, que muchos van a decir: quién es, es bien imperfecto, es bien pecador, cómo Dios lo quiere, cómo lo va a usar, y que tú te muevas del propósito. Nada te va a mover de tu propósito. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Es bien distinto que un cristiano llegue a la cárcel porque cometió un delito, a que llegue porque le acusan, porque el enemigo está atacándole,
porque el enemigo no quiere, que él busca la manera de detener su ministerio, y entonces él pueda llegar aún y a seguir con su propósito aún en la cárcel. Pero qué vergonzoso es que vayas a la cárcel y que aún sea verdad por lo que te metieron, que tú sepas que es real, que delante de Dios sabes que estás mal. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Hay muchos que ya toman el evangelio también por dinero, y para todo es dinero, y de todo quieren sacarle dinero a la gente, y hacen estrategias y formas para sacar más dinero, y realmente están perdiendo su alma delante de Dios, porque ya no están poniendo en primer lugar al Señor Jesús, sino a don dinero, que es el que los hace estar arriba y tener fama. Y dice, pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. O sea que una persona, y vemos que hablamos, y otra vez viene la continuidad desde el principio de las enseñanzas, por eso está en el mismo evangelio, en el mismo capítulo. Vemos que empieza hablando, y empezábamos a hablar de que mucha gente le da vergüenza hablar en público, le da vergüenza enseñar la palabra, que le da vergüenza que aún en su trabajo se enteren que son cristianos, y a veces no es por Cristo, sino por su propio comportamiento que no es correcto y que saben que es vergonzoso delante de Dios. Y entonces vemos que de nada sirve que pierdas el tiempo en ir a la iglesia, y dice aquí, y eso es algo que tiene que estar bien guardado en nuestro corazón. Muchos no quieren, no quieren creer, otros aún señalan y culpan a otros por su falta de fe, pero muchos aún hasta van a la iglesia y no tienen fe. Y vemos que no importa cuánto me esfuerce, si yo me avergüenzo del Señor Jesucristo, si yo rechazo al Señor Jesucristo, Él se avergonzará de mí cuando venga en la gloria con el Padre, y Él me rechazará también. Y de nada sirvió que pudiera hablar de la palabra y enseñar por 20, 30 años, si cuando esté frente al Señor Jesús me dice, no te conozco, hacedor de maldad. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 9 de Marcos, y dice la palabra de Dios. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. No está hablando del regreso de Jesús, sino del reino de Dios cuando viene con poder. ¿Cuándo viene con poder? Exactamente después de que el Señor Jesús muere y resucita y sube al cielo. Dice, yo me tengo que ir, porque si yo no me voy no vendrá el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Señor Espíritu Santo. Y en el día del Pentecostés, la primera predicación de Pedro, y otra vez la misma enseñanza de que él se había equivocado, le había regado, pero vemos cómo el Señor nos da la oportunidad de volvernos a levantar, y Pedro es el que se levanta, siendo el que más era arrebatado, el que más hablaba incorrectamente, siendo al que el Señor Jesús, aunque ya entendimos por qué Él se lo dijo, le dijo, vete a Satanás, porque tú no vienes las cosas en lo que Dios dice, sino en lo que los hombres. Y entonces vemos que ese Pedro empieza a hablar, y viene como lenguas de fuego, el Espíritu Santo los llena y empiezan a hablar, y es a lo que se refería aquí. En verdad os digo que algunos de aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. En ese momento llegó con poder, y entonces dejó los dones del Espíritu Santo para mostrar que era verdad, que el Señor estaba utilizando a esas personas para bendecir el inicio de su iglesia, y hoy utiliza también esos medios para bendecir a su iglesia. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube, diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida mirando alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Por qué Dios permitió que hubieran 3 personas que vieran este
este momento para que ellos pudieran confirmar su fe. Ahí fueron confirmados en su fe cuando ellos ven, y que Jesús también hablaba de verdades cuando él decía que es un Dios de vivos, y entonces vemos que Elías y Moisés estaban vivos hablando con el Señor Jesús. Ahora, otro punto bien importante es que cómo supieron Pedro y Jacobo y Juan que eran Moisés y Elías con los que hablaban con Jesús, y ellos nunca los vieron. Bueno, pues el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos que hay un entendimiento, un conocimiento por conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Un conocimiento con conciencia. Tenemos que aprender, y esta fue también una enseñanza para que la aprendiéramos, porque muchos pensamos y decimos, bueno, vamos a llegar allá y vamos a poder platicar de lo que hacíamos en la tierra. No es cierto, nos va a borrar el Señor eso que vivimos en la tierra, porque si no nos quita eso, no nos va a quitar tampoco el pecado, porque el pecado lo amamos, lo disfrutamos, y si llegamos al cielo, ahí ya no va a haber pecado. Entonces ya no podemos estar recordando eso, porque vamos a añorar, así como el pueblo de Israel en el desierto añoraba los panes y la carne de Egipto. Así nosotros estaríamos añorando cosas que hacíamos en la tierra. Entonces el Señor va a borrar, pero va a haber un conocimiento por conciencia, en donde nosotros vamos a conocer a las personas, a reconocer más bien a las personas que eran especiales para nosotros en la tierra, y había un vínculo especial con ellos, y vamos a tener ese mismo vínculo en el cielo, donde ya todo va a ser perfecto. Entonces, vemos también el conocimiento por conciencia cuando Pablo nos habla en que hay personas que, sin conocer el Evangelio, porque de verdad hay muchos cristianos que se comportan como si no lo fueran. Pero hay personas que no conocen de Cristo, que no se les ha enseñado, y que respetan y aman y obedecen a Dios de una manera aún sin conocerle. Y yo les puedo poner ejemplos. Finalmente, para quien conoce la vida de el rey Netzahualcóyotl, ese rey fue un rey que solamente creía en un solo Dios, pero no era ni la luna ni el sol, ni de él decía, yo creo en un Dios que no conozco, y es difícil conocerle, pero no cejo en el empeño de conocerlo. Pero él respetaba mucho la naturaleza, respetaba la vida, él escribió muchos poemas, él tenía un corazón distinto. ¿Por qué? Porque él buscaba del Dios verdadero. Y ese conocimiento por conciencia, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, pero yo creo en mi corazón que el rey Nezahualcóyotl, sin haber conocido a Dios en la tierra, fue salvo, porque él buscaba de Dios y sabía que Dios no era Huitzilopochtli ni Tonatzin, sino que había un Dios que a él no le habían enseñado, pero que era el verdadero Dios. Amén. Y bueno, ese es el punto importante aquí. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto ahí, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. O sea que mientras vivió Jesús, no fue, ellos no hablaron ni a los otros 9 el momento de la transfiguración, lo que habían vivido con el Señor Jesucristo. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar entre los muertos. Todavía no entendían, una vez más, el resucitar entre los muertos, aun cuando habían visto a Elías y a Moisés. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él les dijo, ¿de cierto? Es cierto que Elías ha de venir primero y restaurar todas las cosas, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado, pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Aquí el punto es que ellos esperaban a que, o sea, se contradecía su ley, porque su ley enseñaba que no existía la reencarnación, pero ellos esperaban a que Elías regresara encarnado. Y entonces ellos esperaban una reencarnación cuando decían decían que no creían en la reencarnación. Y era una enseñanza confusa. Y ellos no se daban cuenta de que hablaba como cuando David le dijo el espíritu conforme al corazón de Dios. Y en este aspecto era alguien que tenía el espíritu de Elías, no Elías, pero el espíritu profético de Elías. Y ese espíritu profético de Elías era Juan. Juan no era Elías, sino que vino a cumplir un propósito similar al de Elías, con el poder que tenía Elías, con la elocuencia que tenía Elías, con el valor que tuvo Elías.
este Juan lo tuvo y por eso les enseñó que Elías ya había venido. Y era Juan, hicieron con él cuanto quisieron tal como está escrito de él. Y entonces vemos el error teológico por no entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. No hay reencarnación, no existe. Todavía hay muchos, hasta cristianos, que pueden creer en reencarnación. Hay mucha gente que cree en reencarnación, pero no existe la reencarnación. Está escrito para los hombres que vivan una sola vez y después el juicio, sino que es tener el corazón de Elías. Es como cuando nosotros oramos y quisiéramos tener el corazón de David, porque si el Señor decía que el corazón David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pues yo quiero tener un corazón como el de David. Decía que Moisés era el hombre más manso, pero era un hombre manso, pero no era un hombre débil, sino que vemos que él hablaba con mando, con poder, y entonces ese es el corazón que Dios quiere para los hijos de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Versículo 14, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vino a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él le saludaban, y les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, les traje a mi hijo para que tiene un espíritu inmundo, y siempre que se apodera de él lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y respondiendo, dijo: desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo, sordo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Y después de gritarse y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Entonces vemos aquí, nos lleva a diferentes enseñanzas, muchas. Esta no se podría dar ni siquiera en una prédica, solamente esta pequeña enseñanza, pero es bien importante empezar a ver así rápidamente algunos de los puntos. Uno, vemos primero que el Señor Jesús hizo algunos exorcismos, y sí habla la palabra exorcismos. Aquí el punto es que la gente piensa que exorcismo es una palabra católica, y nosotros utilizamos la palabra liberación. Y liberación tiene muchos ámbitos, porque nosotros tenemos que entender que así como el diablo es imitador y imita a Dios en todo, y precisamente les hablaba hace ratito de saber escuchar la voz de Dios, porque a veces el diablo viene y nos hace creer que es Dios. Entonces tenemos que entender que hay tres manifestaciones del Espíritu Santo, que es sobre, es junto y es dentro. Y el enemigo hace lo mismo, imita al Señor y Espíritu Santo, y entonces él viene y está sobre, y es cuando oprime a la persona. Está junto y es cuando guía a la persona, y está dentro y es cuando posee a la persona y puede hacer todo lo que vemos aquí que hizo con este muchacho. Y entonces vemos que hay una necesidad de liberación para cada persona, para el que está oprimido. Un cristiano no puede ser poseído, pero si bien sí puede ser oprimido. Eso es algo que tenemos que entender, que un cristiano puede ser oprimido y guiado por el diablo. Vemos que finalmente Pedro, aún habiendo hecho su confesión de fe, fue guiado por el diablo para decirle a Jesús que no hiciera no cumpliera el propósito por el que había venido a la tierra. Entonces, tenemos que entender en este punto que hay diferentes tipos de liberación, y mucha gente puede ser liberada solamente por la palabra, cuando tiene opresión y cuando es guiado por el espíritu del enemigo. Pero en una posesión, el Señor Jesús por eso sí hizo exorcismos, porque sí hay necesidad de cuando en cuando hacer exorcismos. Tampoco el cristiano puede ser alguien que esté buscando exorcizar a todo mundo, ni todo mundo está de esa manera endemoniado.
Entonces es cuando nosotros nos encontramos con esa persona, es cuando podemos liberarla, pero vemos el otro punto, ahora vemos la otra parte, vemos que no pudieron los discípulos y fue falta de fe. Para el que conoce, yo hace muchos años conocí esa historia, la verdadera historia de la película El Exorcista, es de un joven, un niño, y este niño primero fue llevado a un pastor. El pastor lo llevó a la parte de arriba de su casa, donde tenían un cuarto que siempre habían preparado para, nunca habían tenido hijos él y su esposa, y ahí habían puesto, ahí pusieron al niño, y cuando quiso liberarle, tuvo falta de fe, tuvo temor, y entonces lo colgó con sus propias venas el niño al pastor. Y después fue un sacerdote católico el que lo liberó. Vemos esta parte bien importante porque venció en esa parte el enemigo, porque él también quería mostrar que era falsa la enseñanza cristiana y que la enseñanza católica aparentemente es buena. Y entonces vemos que, que hay un engaño, pero no fue Dios el que falló, sino la falta de fe. Y entonces vemos que no cualquiera puede liberar, aunque sea cristiano, sino alguien que tiene la fe para hacerlo. O sea, Dios puede usar a cualquiera, aunque Dios tiene a personas especialmente, específicamente, y si hay ministerios de liberación, y lo entiendo, pero hay personas que pueden, sin ser exorcistas continuos, pueden liberar personas. El Señor me ha dado la oportunidad de liberar ciertas personas, ya tiene años que no sucede, pero que ya he tenido la oportunidad de liberar personas, y en esta parte no es que yo esté buscando a las personas para liberarlas, sino que las personas vienen y son liberadas. Y entonces sí tenemos esa parte de que si no estoy poseído, el llegar yo a la iglesia y escuchar palabra me va a liberar, y me va a liberar de opresión y de guía. Pero cuando viene esta parte vemos que no hay una estructura, porque muchos quieren poner estructuras para, es que se tiene que hacer este rito para poder, no, no había esta forma. Cuando el Señor se encontró con los endemoniados gadarenos, ni siquiera dio la orden y fueron liberados. Aquí vemos que el Señor Jesús le ordena al espíritu inmundo y le dice, pero primero le preguntó al padre cuánto tiempo que los tiene que le sucede esto, y dice, desde su niñez ya tenía muchos años. Y vemos que dice, pero si tú puedes hacer algo, y aquí viene otro punto, le dice al Señor Jesús, si tú puedes hacer algo. Claro que Dios todo lo puede, pero él no sabía realmente todavía, sino que él viendo iba a entender de con quién estaba hablando. Pero Jesús no le contesta. Muchos de nosotros, cuando no puedes, luego viene el espíritu de soberbia, de orgullo, ¿cómo no voy a poder? Y Jesús pudo haber dicho, pues si soy quien soy, ¿cómo crees que no? Y él tenía toda la autoridad para hacerlo, pero él dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Todo le es posible al que cree. O sea, no estaba hablando de sí mismo solamente, sino estaba hablando del que cree en el Señor Jesús. Todo el que cree, todas las cosas le son posibles. Y entonces el que realmente tiene fe puede llegar y liberar a alguien que también esté oprimido por tanto tiempo por un demonio. Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. En ese momento creo, pero dice, ayúdame, mi creo. Hay personas que tienen sí que le creen a Dios, pero todavía tienen ciertas dudas y tienen necesidad de ver para creer. El que ya es hijo de Dios cree para ver, pero hay quienes todavía tienen, y él le ayudó en esa incredulidad, pero no fue tanto por el padre, sino por la compasión que sintió con el chico. Y entonces dice, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole y dándole, haciéndole tener terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Entonces cada liberación es distinta, no hay una estructura, no hay un rito, no hay una forma. El Señor Espíritu Santo es el que tiene que actuar, y entonces por eso hay personas que nada más en cuanto escuchan la palabra en la iglesia son liberados y entonces empiezan a vivir una vida nueva. Pero hay quienes cuesta más trabajo y tienen que ser liberados de una manera más fuerte, ordenándole al espíritu del enemigo salir, y entonces sale. Y dice el Señor Jesús, cuando le dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Dijo, es que esta clase
no puede salir sino con oración. Entonces hay ocasiones, y por eso el cristiano, como no sabemos a qué tipo de espíritus vamos a enfrentarnos cada día, tenemos que estar preparados en oración, en ayuno y en oración. Entonces es cuando nosotros entendemos que la guerra espiritual del diablo no ceja, no es como las guerras antiguas que nada más se peleaban en primavera y en verano porque empezaba el otoño y el invierno y el frío mataba más soldados que la guerra, y entonces las guerras solamente se peleaban en verano y en primavera para que entonces en otoño e invierno cesaban las guerras para que no hubiera muertos por el frío. Entonces, no es así. Nosotros tenemos una guerra continua, y aquel cristiano que de repente ve esa necesidad y empieza a entrar en ayuno y en oración y dice, apenas empecé a entrar en ayuno y en oración y me empiezan a pasar cosas, apenas precisamente nuestro padre espiritual hablaba de eso en la iglesia, empiezan los 40 días de ayuno y oración que cada año hacemos, y la gente antes de que empiece, ya empezaron los ataques. Esto quiere decir, y esto me muestra a mí, que entonces ellos no han entendido que la guerra es diario y que yo tengo que estar preparado diario. El diablo no es negligente con hacer su parte de hacerme tropezar y alejar de la iglesia. Yo sí puedo ser negligente y entonces tropezar, y entonces cuando yo le pregunto a un hermano, ¿cómo te ha ido? Y dice, no, es que el diablo me hizo esta semana, como no sabes, yo lo primero que le preguntaría es, ¿cuánto tiempo llevas sin ayunar y sin orar? ¿Cuánto tiempo te has olvidado que estamos en una guerra continua y el diablo no va a detenerse y tú sí te has detenido? Nosotros tenemos que estar en continuo preparados porque no sabemos qué batalla vamos a librar hoy. Y si tú no sales preparado hoy, el enemigo te va a hacer como quiera. Amén. Bueno, Jesús anuncia otra vez su muerte. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Él ya empezaba a anunciar su muerte. Entonces el mayor en el reino de los cielos. Versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no recibe a mí, sino aquel que me envió. Él no estaba hablando de la falta de experiencia, de la forma de portarse infantil, sino de la inocencia con que cree el niño, una pureza, una limpieza con la que cree en el Señor. Y es como quiere que seamos. Y la segunda parte es que si alguien quiere, si alguien quiere servir, que sea el servidor de todos y el último. Y hoy vemos la iglesia que está llena de personas que quieren salir en la foto, que quieren que los vean, que ellos son el Ujier, que él es el de guerra espiritual, y quieren ponerse en la alabanza para que vean que ellos son de la alabanza, que salgan en la foto, y así no es. Todos esos ministerios son necesarios, y yo bendigo a cada persona que está en esos ministerios, pero si su motivación, su actitud no es la correcta, si ellos no van por servirle a Dios, sino por servirse a sí mismos, por ser famosos, porque los vean, porque los reconozcan, porque los respeten, de nada sirvió lo que hicieron. El que desea ser el primero será el último y servidor de todos. Cuando tú eres el servidor y no te importa dónde te puso el Señor, pero quieres servir con toda tu pasión y no te importa que los demás te reconozcan, y aún entiendes que el verdadero siervo de Dios será perseguido hasta por sus propios hermanos, será señalado, será humillado, entonces ahí es donde Dios te reconoce. No busques el reconocimiento del mundo. El mundo siempre te va a querer minimizar, te va a decir, tú no sirves, a ti quién te dio la autoridad, a ti quién te dijo que podías hacer cierta cosa. Escucha al Señor. Si el Señor te puso, el Señor te sostendrá, el Señor te respaldará, y el Señor te dará la palabra correcta en el momento oportuno. Recompensas y advertencias. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá
su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno, donde ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz unos con otros. Y aquí vemos otro punto. Dice que los discípulos le dijeron a alguien que no lo seguía, que no echara demonios, que no expulsara a nadie. Y dice el Señor, no se lo impidas, porque nadie hay que haga un milagro en mi nombre y que puedas enseguida hablar de mí. El que no está contra nosotros, por nosotros está. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? No dije con nosotros, está con nosotros, dice por nosotros. O sea, le sostiene el verdadero Hijo de Dios y le sostiene Dios, el Padre, el Señor Jesucristo. Y dice, no se lo impidan. Entonces vemos que hace rato hablábamos, y en esa continuidad de enseñanza, vemos que hablábamos de las diferentes corrientes teológicas. Y muchos se señalan hoy, y muchos cómo se atacan en Facebook y atacan a pastores, acusándoles de cosas que han escuchado de rumores, pero que a ellos no les constan, puesto que no viven con esos pastores. Vemos cómo se ataca a la iglesia y cómo dicen, es que ellos están mal porque creen en esto, están mal porque creen en esto, es que ellos son, ellos son pecadores porque se reúnen en domingo, ellos son pecadores porque se reúnen en sábado, ellos son pecadores porque no hacen lo correcto, porque ellos se visten como quieren, porque ellos danzan en la iglesia, ellos son pecadores porque, y allí están atacando unos a otros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando ya lo dijimos, las bendiciones del Señor son distintas para todos. Y mientras el Señor a mí me dio la oportunidad de estar en una iglesia donde hay libertad también para vestir, hay hermanos que van a iglesias donde les piden que se vistan de una cierta forma particular. Si ellos lo hacen de corazón para Dios, amén. Si es su forma, amén. Si Dios les llamó ahí, amén. Si es su forma de entregarle a Dios, si ellos no están haciendo nada malo, pues qué bueno que están en una iglesia cristiana. Si yo no estoy haciendo, si mi corazón, mi conciencia está tranquila delante de Dios, amén. Estoy en la iglesia correcta y no tengo por qué vivir como lo hacen los otros, porque yo no fui llamado a eso, pero tampoco no soy llamado a estarle juzgando. Y qué bueno, y yo puedo llamar, hay hermanos que nosotros siempre, yo he visto hermanos de iglesias un poco más liberales que dicen, mira, es que esa iglesia, son unos legalistas, pero si ese legalista está ofreciéndole su forma de vivir a Dios y lo hace con un corazón puro, está bien, y a ti qué daño te hace. Y los legalistas, a los que son más liberales, no libertinos en la iglesia, no, es que esos danzan en la iglesia, ellos se visten como quieren, ellos no le tienen la solemnidad, el respeto a la iglesia. Pero si esa persona, esa cosa se la está dando de corazón a Dios, está correcto y es de Dios. Entonces no podemos estar hablando en contra de los hermanos porque no nos siguen, porque no están en nuestro grupo, porque no están en el ministerio, porque no piensan como nosotros. Y si cualquiera que haga tropezarnos pequeñitos, estos pequeñitos que creen, mejor le hubiera sido que le ataran al cuello una piedra de molino. Los molinos eran con los que daban vueltas los asnos para que girara la rueda y entonces se moliera el maíz en el molino. Entonces era muy, muy pesada, de eso habla el Señor Jesús. Dice que después nos habla de el comportamiento. Dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. No está hablando literal, no quiere que nos hagamos daño al cuerpo, sino está hablando de una forma transliteral en donde nos quiere enseñar de qué manera tiene que ser radical el cristiano de estar peleando contra el pecado. Amén. Y bueno, al final habla de la sal. Dice que todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz con unos con otros. La sal, para los que no conocen, normalmente lo que es
el jamón, el queso de puerco, el tocino, la longaniza, está hecha de una manera en la que no necesita refrigeración y no se echa a perder por largos días. Esto es porque le ponen algo que se llama salmuero y está hecho a base a sal. La sal es la que conserva. En aquel tiempo que no existían los refrigeradores, le echaban sal a la carne para que se conservara y no se echara a perder y no fuera necesario refrigerarla. Entonces, dice aquí que precisamente la sal del mundo somos nosotros somos la sal, los hijos de Dios somos la sal. Dice, tened sal en vosotros y estad en paz unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que hacemos que se conserve el mundo y no se eche a perder. Y nosotros nos hemos perdido la sal, porque hemos visto que se están haciendo leyes en contra de lo que Dios dice, y no hacemos nada. Vemos que se daña el mundo y no hacemos nada. Vemos que se pierden los valores y no hacemos nada. Vemos que hay necesidad de compartirle a la gente de Cristo y no hacemos nada. Y eso quiere decir que estamos perdiendo la sal, el sabor, el sazón. Y dice, ¿con qué se sazonará? O sea, en otra parte dice, se tira y se echa al fuego. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra enseñanza más bien nuestra lectura bíblica con comentario. Y bueno, vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, le doy gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra. Gracias porque sabemos que el Señor Espíritu Santo habla, Señor bendito, y le pido, Padre, que realmente caminemos en esa palabra, que sea de bendición para los que oyen y ven este video, Señor bendito. Lo pongo en sus manos este tiempo, Señor, y yo declaro que grandes cosas se harán por medio de este canal, Señor bendito. Gracias por su respaldo, por su amor, por su bendición. Padre bendito, ponemos en sus manos todo lo que hacemos y nada de lo que hacemos está fuera de sus manos, Señor bendito. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen su like, que puedan compartir este video para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios que pongan los estaremos respondiendo con gusto. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Chao.